Hola, bienvenidos. Bueno, soy José Juan Márquez, director técnico de Arte España. Como sabéis, el día 7, hace 2 días, se hizo la presentación a nivel de prensa de Article 25 y se liberó para todos los usuarios que actualmente tienen SSA. Muy bien, pues vamos a comenzar la presentación. Espero que el sonido sea bueno. La grabación se está haciendo de la presentación, que durará alrededor de unos 30 minutos. Dejadme que os explique un poco la idea de la presentación. Digo que durante 30 minutos o 30-35 minutos y al final dejaremos un tiempo hasta completar los 45, que era la previsión, para dar respuestas, si las hay, a las preguntas que se puedan dar. Así que una vez aquí comenzamos. Como sabéis, siempre nos gusta hacer presentaciones en directo. Esta presentación la haremos a través de un vehículo que será un PowerPoint, donde tenemos ya previamente grabada, y lo veréis en español por nosotros, Archicad trabajando. Yo iré comentando lo que vamos a ir viendo y espero que la presentación sea fluida y lo suficientemente interesante. Bueno, pues comenzamos. El objetivo de la presentación no es mostrar todas, sino las más importantes novedades que Archicad 25 incorpora. Mostraremos cómo Archicad continúa ofreciendo grandes mejoras en todas las áreas del flujo de trabajo de diseño arquitectónico: diseño, visualización, documentación y colaboración. Nuestro objetivo en Graphisoft no ha cambiado. Queremos dar poder al usuario y a su equipo para crear una buena arquitectura. Libertad de diseño para crear una buena arquitectura. Cuando se trata de la eficiencia del flujo de trabajo de diseño, las tareas repetitivas, como la selección y modificación de elementos, tienen un efecto enorme en el rendimiento general del modelado. Identificar y volver a seleccionar elementos en las vistas requiere mucho tiempo y es pesado. Navegaremos por las vistas, ampliaremos y aseguraremos seleccionar los elementos correctos que necesitamos. Con Archicad 25 identificaremos, seleccionaremos y ampliaremos elementos instantáneamente en el plano de planta o en vista 3D cuando trabajemos con vistas de sección, alzado o alzado interior. Ahorraremos tiempo y reduciremos la frustración. ¿Qué beneficios obtendremos? Pues realizaremos un seguimiento de los elementos seleccionados al cambiar la vista 2D y 3D sin tener que volver a seleccionarlos. Los elementos, gracias a los comandos nuevos que se han mejorado. Aceleraremos el flujo de trabajo cuando utilicemos elementos superpuestos, ocultando los elementos seleccionados en la vista. Vamos a ver cómo funciona esto. En este primer ejemplo, vamos a trabajar en la planta, donde vemos que tenemos una selección, o podemos seleccionar los elementos de una cocina, unos muros de una cocina, donde con el menú contextual podemos decirle, con la nueva opción, seleccionar en vista 3D, y estos elementos en vista 3D se habrán seleccionado correctamente. Además, si nos ocultan alguna cosa que queramos ver, podemos decirle también con el menú contextual que ocultemos en la vista estos elementos. Por supuesto, esto lo podemos hacer también de vuelta. Es decir, si nos vamos a la ventana 3D y estamos trabajando en la ventana 3D, podemos seleccionar elementos para después visualizarlos donde nosotros queramos. Si seleccionamos esta manguera contra incendios, la seleccionamos en la ventana 3D y también con el menú contextual podemos decirle perfectamente que lo seleccione en la planta. Nos llevará a la planta correspondiente y podremos ver nuestros elementos sin pérdida de esta selección que teníamos ya hecha en la ventana 3D. Lo mismo, y por último, mostramos esto desde la ventana de sección. Desde cualquier sección podemos seleccionar una ventana, como es el caso, y también está disponible seleccionar en la planta para que podamos llevarnos a ese zoom y a esa selección y podamos controlar en la planta que estaba en la sección seleccionada nuestro elemento. En resumen, Archicad 25 ofrecerá de una manera unificada, consistente y fácil de mantener activa la selección de los elementos al cambiar de vista. Esto acelerará el flujo de trabajo general de Archicad y cumplirá un deseo que los usuarios de Archicad venían pidiendo desde hace mucho tiempo. La herramienta de abertura se introdujo en Archicad 23, permitiendo el modelado fácil de aberturas rectangulares y circulares para elementos de instalaciones, fosos, escaleras, estructuras, todas por igual. Esta herramienta se hizo popular rápidamente entre nuestros clientes, sin embargo, tenía una limitación: no podía admitir aberturas poligonales que con ninguna otra forma. Las aberturas cuadradas y rectangulares reducen la precisión de las mediciones. Los usuarios tienen que cambiar a soluciones alternativas, por ejemplo, creando partes personalizadas de bibliotecas. Con Archicad 25, la herramienta abertura ahora permite crear aberturas poligonales en 2 o 3 dimensiones y también se puede utilizar la varita mágica en las vistas. El beneficio será que obtendremos mediciones más precisas gracias a la herramienta mejorada y facilitará la creación de aberturas poligonales con formas personalizadas utilizando polígonos simples en el entorno 2D o 3D que es familiar para nosotros. Vamos a verlo con este ejemplo, donde podemos en la planta seleccionar una abertura rectangular, modificarla gracias al menú contextual y crear la forma deseada. También podemos, no solamente eso, sino
insertarla con forma poligonal y utilizar la varita mágica. En otro ejemplo, podemos insertar una abertura, en este caso a través de un favorito, que es rectangular. Podemos irnos a la vista 3D, habilitar los planos de corte para verla mejor y seleccionar nuestra rectangular abertura o abertura rectangular para modificarla. Pero podemos modificarla tanto en la ventana de 3 dimensiones como en la propia sección. Seleccionamos los elementos y los modificamos donde nosotros necesitamos. Muchas veces nos mandan información a través de IFC de elementos que tienen que provocar algún hueco. También estos elementos podemos utilizarlos como apoyo para, a través de la opción de crear aberturas, utilizarlos. Claro, creará tantas aberturas como elementos tengamos. Si nosotros le decimos que esta abertura, que están muy juntas, las queremos modificar y unirlas en una solo, podemos hacerlo modificándola, cogiendo o retomando una forma no rectangular e incluso podemos curvar partes de sus vértices o sus elementos para que la veamos como nosotros necesitamos, tanto en la ventana 3D como en la planta. Para resumir, esto mejorará y ampliará la libertad de diseño al permitir la creación de cualquier forma de aberturas. También ayudará a crear objetos más exactos con sus correspondientes mediciones. Vale, continuamos con otra herramienta fundamental para que estamos mejorando continuamente. Uno de los proyectos de desarrollo más extenso de los últimos años fue la introducción de la herramienta escalera en ArchiCAD 22. Desde entonces se han agregado muchas mejoras a esta herramienta altamente flexible, pero muy compleja. En los últimos minutos, o en los próximos minutos, mejor dicho, mostraremos que se han mejorado. Crear y editar escaleras requiere manejar y considerar múltiples requisitos, muchas veces contradictorios unos con otros. Garantizar esto en todos los cambios del diseño es una tarea complicada para todos los arquitectos. En ArchiCAD 25 se incluyen los métodos de a lo largo de la cuerda y un nuevo método de edición de escalera que desbloqueará la línea de paso. El control automático de geometría de rellenos de escalera también es nuevo y las nuevas combinaciones de huellas simétricas para todos los tipos de compensadas también lo hará más sencillo. Beneficiándonos de crear escaleras personalizadas que cumplan con todos los estándares locales. La flexibilidad adicional del diseño de las escaleras nos ayudará a configurar geometrías muy complicadas y esto nos llevará a estirar o encoger automáticamente los tramos de escalera según sea necesario. Lo vamos a ver. Vale, pensaba que tenía algún tipo de problema más en el PowerPoint. Espero que, bueno, más que PowerPoint es el puro gráfico, así que lo mantenemos. Decía que vemos aquí la diferencia entre que la línea de paso sea medida a través del arco o la línea de paso. Esto es importante porque la longitud puede ser absolutamente unos milímetros, puede ser que no cumplamos normativas o no, ¿de acuerdo? Esta forma nos permitirá que este desarrollo responda a las necesidades locales de cálculo de las escaleras. Los puntos de giro de las escaleras en la opción de compensadas se han rediseñado y se les ha agregado una nueva opción, el nuevo punto de giro con huellas asimétricas. Esta nueva opción nos permitirá un cálculo de escaleras para hacerla más fácil. Vamos a verlo. Cada uno de los 4 tipos de giro de compensadas, punto único, 2 puntos, línea de paso auxiliar y líneas principales, ahora admiten 3 opciones para huellas durante el giro. El punto de inflexión contra huella, el punto de inflexión huella simétrica o el punto de huella asimétrica, que es nuevo, y sin restricciones geométricas en la colocación de huellas a lo largo de la línea de paso. ArchiCAD también tiene la funcionalidad para crear descansillos automáticos mientras colocamos la nueva escalera o agregamos nodos a las existentes. En ArchiCAD 25 presentamos una nueva opción llamada distribuir longitud extra del rellano para colocar la geometría de los descansillos automáticos. Con la nueva opción tendrá oportunidad de distribuir la longitud extra del rellano como equivalente desde el inicio y desde el final. Esto nos brindará más control sobre la creación creación automática del descansillo. Las nuevas mejoras aumentarán la flexibilidad general y la facilidad de uso de esta herramienta, que es esencial a la hora de colocarla sin necesidad de editarla a posteriori, aunque también lo tenemos disponible. Ahí vemos la diferencia entre un descansillo colocado en la mitad o equivalente, en el inicio o en el final.
Los diseñadores necesitan amplias y cada vez mayores opciones para proporcionar diseños realistas y personalizables para sus clientes. ArchiCAD 25 mejora aún más la biblioteca con armarios de cocina modulares, nuevos objetos de decoración altamente personalizables, sofás, camas, percheros, cortinas, estanterías, mesas, sillas, camas. Con esto podremos dar vida a los diseños de interiores gracias a nuestra biblioteca en continua expansión de objetos 3D que siguen las últimas tendencias en diseño residencial y comercial, personalizando cocinas rápidamente con nuestros muebles modulares que facilitan la producción de variedad de diseños. Vamos a echar un vistazo primero a lo que se ha renovado en los muebles de cocina. Los arquitectos y diseñadores confían en una amplia gama de objetos basados en las últimas tendencias de proyectos residenciales y comerciales para crear buenos diseños para sus clientes. Gracias a las bibliotecas de objetos 3D en constante expansión en ArchiCAD y ahora los muebles de cocina modulares altamente personalizables, es más fácil que nunca diseñar cocinas que ofrezcan a los clientes múltiples opciones de diseño para elegir. Los elementos de los muebles de cocina se agrupan en tres categorías principales: base, alto y mural. Los muebles se agrupan, además, en diferentes geometrías, por ejemplo, elemento esquinero, final, en L, en C o en S, facilitando la elección del mejor que se adapta a su proyecto. Cada elemento es altamente paramétrico y contiene una amplia cantidad de componentes personalizables. Es fácil combinarlos para lograr el resultado perfecto. Podemos experimentar con diferentes estilos, realizando cambios fácil y rápidamente. Muy visual y potente. El nuevo diseño de interiores actuales se ha vuelto más conveniente con nuevos objetos de decoración altamente personalizables. Sofás, reposapiés, tenemos hasta un puff, composiciones de sillas y mesas, percheros, cortinas con distintas opciones paramétricas, como siempre como en ArchiCAD muy gráficas, con mucha potencia de personalización para que consigamos los elementos que nosotros queremos grafiar. Podemos dar distintas alternativas de soluciones, no solamente un tipo más clásico, sino otros tipos de soluciones, donde si vemos las texturas de los elementos, la geometría de los elementos es absolutamente actual, con un buen acabado, donde podemos seleccionarlos y modificar de una forma muy gráfica los distintos elementos, con muchísimos parámetros que harán de ellos algo muy real. Finalmente mostramos un alzado interior de este apartamento con estos objetos que también se ven igual que en la ventana 3D. Gracias a las bibliotecas de objetos 3D continuamente renovadas de ArchiCAD es fácil crear múltiples opciones de diseño de interiores para que los clientes elijan. Presentación visual del diseño. Nuestro último tema principal es la visualización en el diseño de arquitectura. Resumiremos brevemente las soluciones que brindaremos en 2021 para que las presentaciones de los clientes sean eficientes y convincentes. Hasta ahora debíamos utilizar una solución alternativa para mostrar superficies de alta resolución en vistas 3D. En ArchiCAD 25, la visualización de texturas de superficies de alta resolución en secciones, alzados y alzados interiores, la nueva opción de sombreado suave realista y opciones de texturas de trama envolventes en las tramas. ¿Qué conseguiremos? Pues mostraremos las mismas texturas en secciones, alzados y alzados interiores, tanto como en la ventana 3D. Utilizaremos la representación de elementos no cortados y distantes para garantizar la profundidad de las vistas en 2 dimensiones y con esto obtendremos resultados profesionales listos para usar sin soluciones alternativas. La arquitectura también se crea con emociones. Al final del día, los arquitectos deben vender su visión y creatividad a sus clientes. Ahora ayudamos a esto brindando un mejor realismo a todos los entregables, con todos los entregables directamente desde ArchiCAD, sin la necesidad de pasar mucho tiempo en postproducción. La intención de diseño de los arquitectos ahora se expresa mejor y, por tanto, sus productos pueden capturar todas las emociones que uno quiera expresar. Las texturas en 3 dimensiones y sombras en 2 dimensiones juntas. Esto es exactamente lo que implica. Ahora es posible mostrar texturas en 3D directamente en secciones y alzados, al mismo tiempo que admite tramas y sombras. Esto es un gran primer paso hacia una representación más atractiva y inmersiva dentro del modelo. Gracias a esta función ahora es más sencillo que antes, por supuesto, expresar lo que nosotros necesitamos. Configuremos este simple alzado y lo convertiremos en una visualización profesional en unos pocos y sencillos pasos. Para elementos no cortados, aplicamos la opción de relleno de textura sombreada y como ahora veremos, podemos ver la textura
o podremos ver, aquí lo tenemos, la textura del revestimiento junto con algunas superficies de hormigón. Además, tenemos también unas vistas muy agradables de las zonas acristaladas con cielo. Activamos las sombras y los primeros tramos de trama e incluso podemos difuminar los elementos distantes, anteriormente a opción de área distante, para darle esa profundidad que nosotros queremos en nuestra documentación. De igual manera, también podemos deshabilitar estas opciones para que mezcladas las partes técnicas de la zona distante con las texturas de en primer plano, sin sombras inclusive, para que sea un plano más técnico. Podemos hacer lo mismo para mejorar esta vista de alzado interior del apartamento, donde ahora aplicamos las texturas con sus sombras incluidas. Buen grafismo. Bueno, pues como hemos visto, ArchiCAD puede mostrar texturas en secciones y alzados. También, además, tenemos otra opción, que es que podemos aplicar texturas de superficies a través de la herramienta trama. ¿Vale? Tengamos en cuenta que es una imagen, es una trama de imagen, que se puede utilizar con el entorno, como hasta ahora en el entorno 3D, como en 2D. Supongamos que me gustaría hablar con el cliente sobre distintas opciones de revestimiento y quiero verlas sin necesidad de aplicar materiales. Pues lo que hacemos es utilizar la que nosotros necesitemos con las opciones de insisto que ya conocemos y aplicarla. Sobre la textura que ya tiene el alzado, nosotros podemos utilizar las distintas tramas directamente en 2D. Además, podemos seleccionar una trama de cielo para darle un aspecto más agradable a nuestra vista. Para ponerlo en contexto, esta es la comparación directa entre lo que se podría lograr con ArchiCAD 24 y ArchiCAD 25. Desde el principio, la riqueza de la vista aumenta enormemente, con las texturas agregadas y las sombras mejoradas, que permiten una gran sensación de profundidad. Documentación. Pues en ArchiCAD la documentación sigue al diseño, ¿no? Algunos podrían decir que la documentación es el núcleo de los proyectos arquitectónicos y estamos de acuerdo. La base de un proyecto exitoso radica en gran parte en la documentación y en 2021 daremos pasos para hacer que esto sea aún más grande. En lo siguiente en la lista es la IDS-BIM, ¿no? La información. En ArchiCAD 25 hay nuevas propiedades que permiten una lista de componentes más precisa, por lo que su documentación seguirá al diseño, sin ningún tipo de problemas. Gracias a los nuevos métodos de cálculo, a nivel de componentes, los presupuestos, las mediciones de cantidades son más personalizables que nunca. Tendremos control sobre qué cantidades mostrar gracias a las nuevas propiedades de volumen de área y volumen bruto o condicional, incluyendo los huecos, ignorándolos o incluyéndolos en caso de que cumplan unas normas que nosotros le podemos colocar dentro de un umbral. No solo se puede hacer esto, sino que también se pueden configurar estas condiciones en función de las clasificaciones, cosa que ya sabemos, ¿no? Clasificaciones de materiales de construcción que podemos hacer que sean los que cumplan, no todos los elementos, sino únicamente los materiales que nosotros queremos. Vamos a verlo. Vale, en este ejemplo vemos brevemente cómo podemos ver aquí. Tenemos algunos huecos de diferentes tamaños en estos muros y nos gustaría calcular las áreas de los muros de hormigón, pero con los muros que sean más pequeños de medio metro cuadrado. Lo que hacemos es configuramos las reglas de cálculo para decidir, además de que sean áreas condicionales, volúmenes condicionales, la que nosotros queramos. Y le decimos que necesitamos que sea medio metro lo que tiene que tener en cuenta. Además, lo que decíamos, el material que nosotros queramos. La clasificación de los materiales podemos decir que sean de hormigón y dentro de los hormigón los de albañilería. Le podemos decir asignarlos, decimos OK y como vemos ahora el listado, una vez que lo actualizamos, por supuesto, aparecerá el cálculo condicionado, no el bruto, sino el condicionado, 987, 937. Hay más cosas sobre documentación, pero las mostraremos en otras presentaciones en breve. Colaboración. Bueno, al final, en todos los proyectos necesitamos colaborar con otros profesionales y otras aplicaciones. Veamos qué hay de nuevo sobre la colaboración. Como sabemos, es uno de los requisitos más importantes dentro del BIM. Bien, el punto geométrico nativo. Un aspecto muy crucial del flujo de trabajo de intercambio de modelos entre colaboradores es garantizar que los componentes del modelo se coloquen en la ubicación correcta. En el diseño actual basado en BIM, esto se puede lograr con puntos topográficos para, sobre todo, un intercambio entre formato IFC. En versiones anteriores de ArchiCAD no existían soluciones nativas dedicadas para el manejo de los puntos topográficos, por lo cual los arquitectos y BIM Manager debían prestar mucha atención a la hora de intercambiarla entre IFC. ArchiCAD 25 introduce una función nativa de punto topográfico y la importación y exportación inteligente a través de los formatos IFC, BCF y también DWG.
Esto dará como resultado intercambios de modelos mucho más convenientes y precisos con cualquier colaborador y, por supuesto, trabajando siempre con las mismas coordenadas. Vamos a verlo en este ejemplo. Tenemos un modelo, unas 4 casas insertadas en un terreno, donde podemos verlo en la planta. Cada una de las esquinas tiene un objeto de coordenadas, donde podemos habilitar el punto topográfico en su origen y podemos moverlo. Al moverlo de forma inmediata, las coordenadas cambian e incluso si lo giramos, también estas cambiarán. Esto tiene una respuesta, una representación igualmente coordinada en los listados que queremos hacer. Es importante hacer mención que estos objetos de coordenada GDL vienen incluidos en Archicad de forma nativa y no como parte de una extensión. El flujo de trabajo el modelo analítico introducido en Archicad 24 fue un cambio muy importante para colaborar con los ingenieros. Sin embargo, solo fue un primer paso. En Archicad 25 se continúa trabajando en este flujo de trabajo de diseño estructural y lo haremos aún más fluido. Gracias a las nuevas mejoras en las reglas de ajuste, los ingenieros tendrán control del método analítico y sus ajustes, mientras se permiten manejar diseños más complejos. Veamos cómo. Vale, ahora con respecto a las reglas de ajustes, vemos las novedades. En este caso particular, el pilar y las vigas no tienen sus ejes alineados. Esto producirá un modelo analítico discontinuo. No es nada deseable porque habrá que trabajar luego. Ahora, en lugar de ajustar manualmente estos elementos, lo que hacemos es, o tenemos nuevas reglas que nos permitirán crear que estos elementos se gestionen mucho más fácilmente directamente para mandárselo al ingeniero. Si creamos reglas en las cuales nuestros pilares y nuestras vigas, que ya lo teníamos anteriormente, pero ahora tenemos más opciones a la hora de alargar, desplazar y coaccionar los elementos. Al desplazarlos podemos hacer que sean por medio de intersecciones y de igual manera podemos hacer que, en este caso, las vigas, junto con contra los pilares, tengan las opciones de alargar. Esto nos llevará a que sea más fácil conseguir que los elementos estén en un modelo analítico absolutamente continuo. Esto, por supuesto, podemos decir que el ingeniero estructural lo agradecerá. Bien, terminaremos con la nueva función dedicada también a los ingenieros estructurales. Gracias a esta actualización, los ingenieros estructurales ahora pueden asegurarse que las cargas aplicadas en Archicad sean reconocidas y visualizadas en las exportaciones no solo en Archicad, sino hacia los modelos analíticos. Con esta mejora, los ingenieros estructurales en prácticas de diseño podrán importar y exportar esta información en formato SAF. Veamos cómo. Vale. En este ejemplo, trabajaremos con Archicad y con Archicad Engineer, Skia Engineer. El ingeniero estructural manejará las cargas en Skia en primer lugar. Podrían también ser en Archicad, evidentemente. Pueden agregar cargas de cualquier tipo, cargas superficiales, lineales, puntuales o de peso propio incluso. Una vez hecho esto, exportan el modelo con en formato SAF y se puede abrir en Archicad. Bueno, pues lo tenemos en Archicad. Aquí lo tenemos, aparecen en el mismo tipo direcciones y con los valores, con lo cual el intercambio de información ha sido sin ningún tipo de pérdida. Además, si en Archicad queremos hacer algún tipo de cambio, podremos hacerlo. Vemos que podemos estirar nuestras vigas que tienen cargas, pero estas cargas también irán con nuestros elementos. Si nosotros necesitamos volver a mandárselo a Skia para que sigan con el modelo sin ningún tipo de problema, lo que haremos es guardarlo en formato SAF y esto será devuelto sin ningún problema y sin ninguna pérdida el ingeniero estructural, donde aparecerán los elementos gráficamente y sus cargas modificadas. Bueno, pues hasta aquí las cosas más interesantes, insisto, de Archicad 25. Son muchas más. Seguramente estas son las más fáciles de mostrar gráficamente, no con el flujo de trabajo diario. Como sabéis, ahora tenemos una parte de práctica que necesitamos hacer como usuarios y que os iremos contando nosotros para ayudaros a que esta puesta en práctica sea más fácil. Más adelante, en las siguientes, bueno, estamos en una época de verano que a lo mejor requerirá cierto tiempo, pero en breve os iremos mostrando puestas en prácticas, como siempre hacemos, sobre webinar de Archicad 25 para que lo vayáis viendo.